Vamos a comenzar bien desde lo básico, es una charla de electricidad básica, así que vamos a definir electricidad. Vamos a ver la interacción entre cargas positivas y negativas, vamos a ver la particularidad del electrón, vamos a hablar de polos positivos, negativos, conductores, aislantes, corriente eléctrica, circuito eléctrico elemental, vamos a hacer una analogía con un circuito hidráulico, vamos a ver las magnitudes eléctricas más usadas, el sentido de circulación de corriente y vamos a finalizar haciendo mediciones en el circuito. ¿Qué es la electricidad? La electricidad es un fenómeno físico que tiene que ver con la relación entre dos partículas. Más precisamente tiene que ver con la atracción que se da entre estas dos partículas. Estas partículas son el protón y el electrón, y es gracias a esta atracción que se da, gracias a esta energía que hay entre ellas, y con energía me refiero simplemente a esto, a la atracción entre el protón y el electrón. O sea, si quisiéramos definir rápidamente qué es energía eléctrica, podemos definir lo que es la fuerza de atracción que se da entre protones y electrones. Esa sería una definición bien resumida de qué es la energía eléctrica. Bien, como les decía, es gracias a esta energía que se da lugar a una serie de fenómenos que terminan permitiéndonos poder darle el uso que todos conocemos a la electricidad, poder encender la tele, prender una lamparita, usar el celular. En fin, si no existiese esta atracción entre el protón y el electrón, no existiría la electricidad. Se le han asignado signos, al protón se le asignó el signo positivo y al electrón el signo negativo, así que en adelante nos vamos a referir a ellos a través de su signo, y vamos a comentar sin entrar mucho en teoría, vamos a comentar que estas partículas, que el protón y el electrón, se encuentran en toda la materia. Vamos a definir materia. Materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Materia es el agua, el aire, la tierra, un trozo de papel, una barra de metal, un alfiler, el cuerpo humano. En fin, materia es todo lo que ustedes se puedan imaginar que ocupa un lugar en el espacio. En base a esto podemos decir entonces que los protones y los electrones están en todos lados. Podemos decir que estamos rodeados de protones y electrones. Es más, podemos decir que estamos hechos de protones y electrones. No vamos a ir más allá en la teoría. Al que le interese profundizar, hay mucha información en la web, puede investigar qué es materia, qué es una molécula, qué es el átomo, cómo está compuesto, qué es un ion, qué es la capa de valencia. En fin, hay mucha información en la web que explica muy claramente toda esta teoría. Pero esta charla pretende ser algo práctico, así como nos interesa a los técnicos. Así que nosotros no vamos a ir más allá, no vamos a profundizar más en lo que hace al origen del protón y el electrón. Bien, ya sabemos entonces que entre el protón y el electrón hay una interacción, hay una energía que hace que entre ellos existe una fuerza de atracción. Entonces podemos decir que entre cargas de signos opuestos hay una fuerza de atracción. Vamos a ver qué pasa cuando las cargas son del mismo signo. Bueno, si acercamos un protón a otro protón, entre ellos hay una fuerza de repulsión, intentan alejarse. Lo mismo si acercamos un electrón a otro electrón, hay una fuerza de repulsión e intentan alejarse. La palabra electricidad viene de electrón. Y esto es debido a una particularidad que tiene el electrón que no la tiene el protón. El electrón puede moverse. Al electrón se lo puede adicionar o sustraer a cualquier materia. O sea, podemos tomar una materia cualquiera, un objeto cualquiera, y podemos agregarle o quitarles electrones. Y lo que no podemos agregarles o quitarles protones. El protón forma parte de la materia, es virtualmente imposible poder sacar protones de un objeto. Sí podemos fácilmente adicionar o sustraer electrones a cualquier objeto. En algunos materiales el electrón, debido a esta movilidad que tiene, puede desplazarse libremente. En algunos otros materiales no, es más difícil que se desplace de un sector a otro del material. Tomamos una barra de cobre, por ejemplo, y podemos lograr que el electrón se desplace de una punta a la otra fácilmente. Vamos a ver todo esto en una gráfica para que sea más fácil de comprender. Imaginemos
que tenemos una materia, un elemento, por ejemplo una moneda. Imaginémonos que esto que está en la pantalla es una moneda, y la moneda en estado natural es neutra. ¿Qué significa esto? Significa que es eléctricamente neutra porque la cantidad de protones y electrones que tiene es la misma. Si bien el electrón y el protón tienen una carga eléctrica, al estar en iguales cantidades, decimos que esta moneda es neutra porque está neutralizado. Toda esa energía eléctrica que tiene el protón y el electrón están neutralizados entre sí, y esta moneda se encuentra en un estado neutro, no tiene carga eléctrica. Si la acercamos a otra moneda en estado neutro, no produce ningún efecto, no hay ningún efecto eléctrico porque las dos están neutralizadas. Como dijimos, el electrón lo podemos sacar de los objetos, así que vamos a extraerle a esta moneda electrones. Si le sacamos a esta moneda, por ejemplo, 4 electrones, nos queda una moneda cargada positivamente. Nos queda una moneda que le sobra 4 protones. Fíjense que estamos hablando de la misma moneda, en los dos casos tenemos 8 protones, pero la segunda moneda decimos que está cargada positivamente más 4 porque le están faltando electrones. Lo mismo sucede si a la moneda le adicionamos electrones. Acá tenemos la misma moneda con 8 protones, pero le agregamos 6 electrones más. En este caso decimos que esta moneda está cargada negativamente en menos 6. Habíamos comentado que en algunos materiales se podía desplazar fácilmente el electrón de un extremo a otro del material, por el interior del material, y en otros no, en otros era más difícil. Estos materiales se separan en dos grandes grupos, que son los materiales conductores y los materiales aislantes. Dentro de los materiales conductores tenemos, en general son los metales, tenemos el oro, la plata, el bronce, el hierro, el cobre, el aluminio, el zinc. Los materiales aislantes, por citar algunos, tenemos el vidrio, la porcelana, la mica, los plásticos, el aire, el agua destilada. En los materiales conductores, entonces, para resumir, el electrón se puede desplazar fácilmente, podemos hacer que el electrón vaya de un extremo a otro del material, y en los materiales aislantes no, esto es más difícil de poder lograr. Vamos a mostrar una utilidad que le podemos dar a estos materiales conductores. Por ejemplo, si tenemos un polo negativo y un polo positivo, imaginémonos estas monedas que habíamos estado hablando recién. Tenemos un polo negativo en donde tenemos un exceso de electrones y un polo positivo en donde hay una falta de electrones, por ende hay un exceso de protones. Si tomamos estos dos polos y los unimos con un material conductor, como a través del material conductor los electrones pueden desplazarse libremente, va a haber una corriente de electrones, un flujo de electrones, una circulación de electrones que van a circular de izquierda a derecha. Del polo negativo van a ir al polo positivo una cantidad de electrones como para neutralizarse, como para equiparar, para que quede balanceada la carga, para que quede la misma cantidad de electrones y protones, o por lo menos que queden equiparados, que le sobren o que le falten la misma cantidad de electrones y protones a los dos polos. Van a intentar neutralizarse. Esto sucede porque estamos poniendo un material conductor. Si en vez de unir estos dos polos con un pedazo de metal, los unimos con un pedazo de plástico, esta corriente eléctrica no se va a generar porque los electrones de los materiales aislantes, los electrones de los plásticos, de todo material aislante, es muy difícil de hacerlo desplazar, entonces no va a haber una circulación, no va a existir esta circulación de corriente. A esta circulación de electrones se le llama corriente eléctrica, y es gracias a este fenómeno, gracias a la corriente eléctrica, gracias a la circulación de electrones, que le podemos sacar provecho y darle el uso que todos conocemos a la electricidad. O sea, el 99% de los aparatos eléctricos, electrónicos, funcionan a través de este fenómeno que se llama corriente eléctrica. A través de la circulación, del desplazamiento de electrones, es que funciona un celular, un reloj pulsera que tenga pila, la notebook, una lamparita, la licuadora. Todos los aparatos eléctricos, mejor dicho, el 99,9% de los aparatos eléctricos electrónicos funcionan entonces a partir de la circulación de corriente eléctrica, a partir de los electrones en movimiento. Hay un porcentaje muy chico, me atrevería a decir que es el 0,1%, de dispositivos que no necesitan de esta circulación, no necesitan que el electrón
entre en movimiento, que el electrón circule. Y estos aparatos se dicen que funcionan a partir de la electricidad estática. Y un ejemplo sería las cabinas de pinturas electrostáticas. Estas cabinas funcionan solamente con este principio de atracción que se da entre cargas negativas y positivas, o sea, no necesitan de la circulación de electrones. Y el principio de funcionamiento es el siguiente: introducen un objeto a pintar que está cargado positivamente, o sea que le faltan electrones, lo introducen en una nube de pintura, una nube de resinas y pigmentos que está cargada negativamente. Entonces esta nube se adhiere en forma uniforme a toda la superficie a pintar. Esta pieza, después que ya tiene toda la pintura adherida, las introducen en un horno donde las resinas se cocinan y terminan con el proceso de adherir la pintura a la superficie. Bien, vimos un ejemplo de electricidad estática. Vamos a pasar ahora a la electricidad dinámica, que es la que más nos interesa, la que entra en juego la corriente eléctrica, la circulación de electrones, la que abarca el 99% de los equipos, de los dispositivos que nos vamos a encontrar. Para esto, para ver el aprovechamiento de la corriente eléctrica, vamos a pasar a un gráfico muy similar al que tenemos en pantalla. Vamos a cortar este conductor y le vamos a poner un dispositivo en el medio. Bien, acá tenemos el mismo gráfico en donde cortamos el conductor y le pusimos un dispositivo que puede ser una lámpara, una resistencia. Vamos a suponer que esto es una resistencia. La resistencia es un conductor, igual que este que tenemos acá. Vamos a suponer que esto es un cable, un pedazo de cobre. Es un conductor que permite el paso de los electrones, pero es muy fino, tiene una dimensión mucho menor. Al ser fino, se encuentra con un obstáculo los electrones cuando quieren pasar. Vamos a graficarlo de esta manera. Tenemos el conductor, tenemos la resistencia, que tiene una dimensión mucho más chica, y el conductor que nos lleva la electricidad al otro polo, los electrones al otro polo. Acá los electrones vienen con una determinada fuerza, una determinada energía, y se encuentran con un camino estrecho, donde tienen que pasar haciendo fricción entre ellos, donde tienen que pasar de una forma muy apretada. O sea, encuentra un obstáculo al paso de la corriente eléctrica. En sí, la resistencia es esto, es un obstáculo al paso de la corriente eléctrica. Y al pasar a través de esta resistencia, al pasar tan apretados, van a perder velocidad los electrones, van a pasar un poco más despacio y van a generar calor sobre la resistencia. Entonces, esta es una de los aprovechamientos de la energía de la corriente eléctrica, de la circulación de electrones. Se genera calor entonces a través de pasar de una resistencia, y esto es por la fricción que se produce de los electrones al pasar por un conductor que es mucho más fino que el que viene alimentándolo. Una lámpara es algo muy similar, diría que prácticamente es lo mismo. La lámpara, esta resistencia, este conductor es mucho más fino todavía y está preparada para resistir más temperatura. Lo que sucede es que acá la fricción es mucho mayor, entonces el filamento se pone al rojo, llega a un punto donde se pone incandescente y genera luz. Entonces, si pasamos la electricidad a través de una resistencia, genera calor. Si pasamos la electricidad a través del filamento de una lámpara, genera luz. Si pasamos la electricidad a través de un motor, va a generar un efecto intermedio, que es electromagnetismo, en que nos va a terminar haciendo girar este motor, nos va a hacer funcionar el motor. Si lo hacemos circular la electricidad a través de un parlante y con un determinado ritmo, de una determinada manera, también va a generar un efecto intermedio, que es el electromagnetismo, que va a interactuar con un imán, nos va a producir el movimiento de un cono que nos va a generar el sonido. En definitiva, la electricidad dinámica tiene que ver con la circulación de electrones a través de un dispositivo, y es lo que nos hace funcionar a este dispositivo. Vamos a hacer un resumen ordenando toda esta información que les traje. Y vamos a comenzar diciendo que la electricidad es una energía que tiene su origen en la atracción entre dos partículas subatómicas.
lo que queremos decir con subatómicas, que son dos partículas que están dentro del átomo, dos partículas muy pequeñas. Una de estas dos partículas, el electrón, puede desplazarse en los materiales conductores y el electrón también puede adicionarse o sustraerse a la materia. O sea, puede agregarse o quitarse electrones a algún objeto cualquiera. De esta forma se generan objetos con carga eléctrica positiva cuando se le quita electrones y se pueden generar objetos con carga eléctrica negativa cuando se le adicionan electrones. Cuando estos objetos con carga están relacionados, podemos hablar de polos, como por ejemplo en una pila o batería que tiene un polo positivo y un polo negativo. Por último, el 99,9% de los equipos o dispositivos funciona a partir de la circulación de electrones, a partir de la corriente eléctrica. Este concepto, que es muy básico, muy sencillo, es muy importante tenerlo presente, que para que un dispositivo funcione necesitamos que haya una circulación de corriente. No alcanza con que haya un potencial, una diferencia de potencial. Necesitamos que exista la circulación de corriente para que un dispositivo funcione.